Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es enzontle que busca en donde hacer nido. Reilete que engaña la vista al girar. Baila al son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva etapa de MXN Televisión. Y bueno, pues regresamos a nuestro programa Fuego Cruzado. Tanto Fuego Cruzado como Estado de los Estados ya tienen muchos años y recibiendo, por fortuna, su preferencia. Así que estamos también, al igual que en el otro programa que se transmite los miércoles, en una nueva temporada. Alberto Pérez Blas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lilia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues estamos como las nuevas temporadas estas que ponen de Doctor House, nuevos capítulos. Nuevos capítulos. O la del Señor de los Cielos, nuevos capítulos. ¿Eh? Así que vamos a ver qué tenemos, además de los capítulos. Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿cómo te va? Pues, primero el placer de saludarlos en este excelente año y todo el esfuerzo que se está haciendo para mejorar, darle mayor calidad que siempre ha tenido este programa, pero con ese sentido de profesionalismo que siempre te ha caracterizado, Lilia, y a mi maestro Pérez Blas y a todos los que tenemos el privilegio de ser parte de este proyecto. Mi querido Carlos Cardín. Aquí estamos, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Mi querido y muy estimado, míralo, está muy corto de palabras. Ojalá que sea corto de palabras y no de entendederas. Muchas gracias. Hoy hace mucho que no usábamos esa palabra, ¿verdad? Las entendederas. ¿Se acuerdan cuando nos daban nuestros cocos para entender? Chamaco corto de entendederas. Ese es nuestro lenguaje que ojalá que no pase a la historia porque nos identifica de alguna manera. Bueno, pues en estos nuevos formatos, ¿qué les parece si comenzamos con esta nuestra querida península? Primero, ya tendremos programas para ir desglosando entidad por entidad, candidato a gobernador por candidato a gobernador, los principales municipios, etcétera. Pero hoy vámonos con la información. ¿Qué está pasando en Campeche, mi querido Pastor? Pues mira, Lilia, maestro Pérez Blas, maestro Cardín, pues estamos en una circunstancia que no desentona y quizás hasta sea parte de los tonos más agudos de la política nacional. Todos quienes aspiran a cargos de elección en este carnaval que se combina con las ambiciones políticas, pues afloran las caretas y también afloran las realidades. Salen del closet todo tipo de ambición política y estamos siendo testigos de un entorno realmente interesante, porque la gran mayoría de los aspirantes a cargos de elección en el estado de Campeche, pues el que no está ausente por persecución judicial está tramitando amparos para participar una vez que estén registrados y serán candidatos virtuales porque el centro, el circo romano que se ha convertido el martes del Jaguar de nuestra gobernadora, calificada como extraordinaria en la tabla de valores de la 4T, pues ha iniciado un proceso permanente ante los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Movimiento Ciudadano e incluso dentro del propio Morena. Entonces, pues vamos a tener quizás tengamos muchos candidatos, pero todos serán en campañas virtuales, porque pues existen órdenes de aprehensión, ya no es el expediente o el currículum de la persona que expone sus ideas y que tiene un proyecto, sino alguien que salió de un fuga y que regresará, como en su momento sucedió con el líder minero,
aquel que estaba en Canadá, fue candidato, regresó con una jurisprudencia política después de ser candidato a senador y ahí está ahorita tranquilamente sin ningún tipo de sobresaltos. Así que pues está interesante Bueno, porque yo creo que además es muy demuestra... interesante, perdón que te interrumpa, el carnaval de Campeche por sí es muy interesante, es famosísimo. Ahí Claro. anduvo el finado Carlos Castillo Peraza disfrazado de mariposita. Teníamos a la famosa novia de otro funcionario federal muy importante. Sí. ¿Cómo se llamaba aquella señora? La que era famosísima, hombre. Era un travesti ¿Cuál de tantas? famosísimo. Porque aquí hay muchas, estamos hablando de señoras o señoras de la inclusión, porque Señoras de la inclusión. No, hombre, aquí hubo, era famosísima, famosísima. Era tan famosa como la Wendy de ahora. Y era bueno, estamos novia. hablando, bueno, porque aquí hubo incluso una lucha de vanidades intensa que generó pasiones inconcebibles cuando Jorge Carpizo MacGregor se Ándale. enojó mucho porque Francisco Ah, García Escalante, Francis. fue declarada por el grupo del arquitecto González Curi como la reina de reinas, y entonces pues esto generó un drama impresionante en el que se tuvo incluso que hacer un cabildeo político de muy alto y bajo nivel a tal grado de que el condicionamiento que puso el señor Carpizo para brindar el perdón era que se le cambiara el nombre a la Universidad del Sudeste, que había construido el general José Ortiz Ávila, y que no le perdonaban porque en la construcción de una de las del bulevar que tiene Campeche, se había tumbado la casa de la familia Carpizo, y entonces se cambió el nombre de la Universidad del Sudeste a la Universidad Autónoma de Campeche, y esto fue un drama terrible porque incluso, insisto, se tuvo que intervenir se hablaba aquí en Campeche que tuvo que intervenir directamente el propio jefe del grupo político de allá de Atlacomulco. O sea, una lucha de vanidades y de situaciones Sí, hombre, fíjate. extraordinarias y que, bueno, pues no ha cambiado nada porque hoy se No, han pues al nombrado como contrario, reina. no tienen a Francis, pero tienen a la gobernadora, No, que y no es además se nombró reina del precisamente, carnaval a Wendy. Y como imagínate. contraparte, pues se puso a un diseñador acá que presume casi ser el proctólogo de toda la clase política campechana, llamado Amador. Y entonces así están los amagues, ¿no? En la política campechana, en donde pues cada grupo esgrime sus mejores ideólogos de alcoba. Y bueno, pues cuando vemos todos estos escenarios, la campaña incluso tan intensa para convertir a Campeche en el estado number one de los inclusivos, pues se ha hecho constantemente en el Circo Teatro Renacimiento, encuentros de todos estos grupos, que ya incluso no falta quien diga que ya parece esto la sucursal B de la Jaula de las Locas. Pero bueno, No, pues no, este es no, no, no. Campeche, señores. No hagas esa mención, porque hablar de la jaula de las locas hizo que mi querido finado Mario Munguía Matarili estuviera en la cárcel. Mejor la jaula de las locas, déjala de lado y vámonos a Quintana Roo. Carlos Cardín, después de esto, espero que no tengas algo que lo supere, porque No, yo creo que pues Quintana Roo como siempre trae noticias sobresalientes en turismo y también otras muy fuertes con el norte que nos azotó esta semana y que puso dificultades muy serias en Holbox y en Cancún, tirando árboles espectaculares. oye, sí les dio un viento huracanado, ¿verdad? Sí, fue muy Fíjate, fuerte. cerraron el casino, el Sí, Dubai. sí, fue muy fuerte, muy difícil para la infraestructura de la ciudad, pero sobre todo en Holbox se inundó completamente la Isla Chica, que es donde están los hoteles. Pero ahorita les doy unos datos más precisos.
Llegó a Mahahual, el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, trayendo a bordo más de 5.610 pasajeros y 2.350 miembros de tripulación. Este crucero mide 365 metros de longitud y cuenta con 19 pisos, que ofrecen 28 formas de hospedarse divididas en 5 vecindarios y tiene una capacidad para hospedar a un total de 10.000 personas. Es 5 veces más grande que el Titanic. Tiene el parque acuático más grande en alta mar, 15 lugares para escuchar música en vivo, 7 piscinas, 6 toboganes, 40 bares y decenas de restaurantes, un casino, la piscina más grande en un crucero y una pista más de patinaje en hielo. Y cabe mencionar que en Mahahual en enero llegaron 66 cruceros de diferentes tamaños, pero lo asombroso es este crucero que su primer trayecto no llegó a Cozumel por el norte, tuvo que llegar a Mahahual y ahora subió a Cozumel. Mientras tanto, por el fuerte norte Oye, no pues pudieron... este es verdaderamente es impresionante un crucero de estos, ¿no? Imagínate, 17 pisos, 19. 19, qué barbaridad. ¿Mm? Y bueno, habrá que tomar en consideración, así como los pisos de acá de la Ciudad de México, que abajo, en el casco, deben tener pues todo el área de cocina, los cuartos de la servidumbre. Son No, hombre, 2.350 miembros de la tripulación, entre 2,000. meseros, los que limpian recámara, las Pero bueno, recámaras. esto da mucho gusto, yo creo, Sí, allá en Quintana Roo. Lo malo es, o no lo malo, porque no hay malo en esto. Al contrario, creo que todo es bueno. Me imagino cómo se soba así las manos Jamuy, Isaac Jamuy, bueno, su porque él es hijo, dueño de porque medio Majagual, su junto con hijo, un no, su exgobernador, hijo ¿verdad? más que él, su hijo, porque ya él está fuera de circulación en las cuestiones de los Sí, negocios. desde que le dio el sofoco aquel hace Sí. 8 años o 9, ¿no? Y la verdad es que ellos se mueven nada más en el área de cruceros, incluso tienen cercada toda la zona y no Pues bajan a nada más. Mahahual. No Por son eso te dueños de digo, Mahahual. imagínate cómo está Jamuy y su Sí. hijito. No, Jamuy ha de decir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, ¿eh? Y el hijo ha de estar, pero feliz porque, bueno, pues son los dueños de Majagual, No eh, los dueños del muelle de cruceros. Los del malos muelle, de y no, Mahahual no los hombre, dejan compraron entrar. muchísimas tierras allá. No les permitieron los de Mahahual. Han tenido siempre confrontaciones serias porque ellos secuestran prácticamente lo que llega de cruceros y los llevan a Chacchoven, a las zonas arqueológicas, tratan de sacar a la gente y lo poco que queda, pues lo pepenan ahí los prestadores de servicios de Mahahual. Y Mahahual ha crecido en hoteles pequeños y con su propio turismo. Ha sido una lucha de muchos años para que esto puedan trabajar en orden y medio trabajan en orden. Mientras tanto, por el fuerte norte no pudieron atracar 3 cruceros en la isla de Cozumel, lo que fue un fuerte golpe a la economía de la isla en esta semana. Amenazadas las costas del Caribe mexicano con un arribo enorme de sargazo en las próximas semanas. Esto es un dato Ese es un duro, broncón. difícil. La isla de Holbox se inunda después del norte más fuerte de la temporada, que el martes próximo pasado se desató en la zona de la península de Yucatán con lluvias y fuertes vientos que derribaron árboles y espectaculares en Cancún y muchos vehículos fueron dañados por esta inesperada tormenta. Las cancelaciones de cuartos en Holbox benefició directamente a la zona sur. Mahahual, Bacalar y Waipish recibieron turistas que ya no pudieron ocupar sus reservas en esta isla. Bueno, pues eso es el renglón turístico, pero yo te preguntaría, ¿qué hubo de cierto con la detención de Chejín, Aquí la del tengo, finanzas de Mario Villanueva, que lo aquí habían la tengo, detenido y que se lo llevaron al altiplano? ¿Qué hay de cierto en eso? aquí la tengo, fue detenido hace 2 días. Los agentes de la Fiscalía General de la República llegaron, lo detuvieron en Chetumal, lo subieron a un avión comercial y se lo llevaron a la Ciudad de México y se ignora totalmente el motivo de su aprehensión. Solo se mencionó en un parte de la Fiscalía que estaba en traslado. Así salió oficialmente Sí, aquí. a mí me sorprendió muchísimo porque
Bueno, pues ya el sexenio de Mario Villanueva tiene muchos años en Él medio, lo mencionan como el secretario de Finanzas, hace pues, 25 años y que que yo dejó sepa, ese. Chejín no tenía así una actividad comercial muy amplia ni nada por el estilo, ¿o sí? No vivía en Bacalar en la casa de sus suegros y de un bajísimo perfil, casi no aparecía en público. Sí, por eso te preguntaba yo si sería cierto, porque realmente eso me extrañó, cómo el otorgamiento de este amparo que dieron para que ya se suspendiera la tala de árboles en la ruta del Tren Maya. Oye, pues un amparo muy a destiempo, ¿no? Pérez Blas, ¿ya para qué? O sea, Sí, ya se lo echaron todo, ya, en, ya. en la parte de noticias traigo lo de los ambientalistas que levantan la voz de nuevo y señalan el grave daño que está ocasionando a los cenotes y el riesgo del desplome de las cuevas que son muy frágiles. El experto en calidad de aguas, Guillermo de Cristi, navegó el fin de semana pasado entre enormes estalagmitas y estalactitas para inspeccionar los pilotes de hormigón y acero que se instalaron en las frágiles cuevas como parte de la construcción del tren. Teme que las vibraciones de las máquinas de construcción y de los trenes dañen las bóvedas de las cuevas. Este techo poco a poco se va a ir haciendo más delgado, sostuvo. O sea, él navegó con un kayak, se metió entre las cuevas y lo fue filmando todo y lo subió a las redes. Es Pues una sí, pues ojalá que no le investigación. pase nada al Tren Maya, porque imagínate que con eso piensan fondear las pensiones, pues Sí, se les viene abajo y ya se quedaron los pensionados sin dinero, pero además, como si el presidente mismo le entregó la administración al ejército y dijo que los ingresos de ese tren iban a ser para fondear bien las pensiones de los milites. Lo dijo muy claro, no dijo las pensiones de los otros. los que Entonces, van a el Tren necesitar, Maya, que ahorita requiere de subsidio, que le lo tienen que que, estar mete y mete dinero porque las estaciones no están terminadas, porque todavía falta mucho para que pueda considerarse esa obra ya en una situación óptima. Y mira nomás. el que va a necesitar fondeos el Tren Maya, porque a todas luces se ve que no va a funcionar como ellos indican, y todavía de Tulum a Chetumal hacia Campeche no hay todavía, solo hay terraplén de tierra, no hay vías, no hay nada. Supuestamente van a inaugurar el fin de este mes el tramo hasta Tulum, pero Qué todavía barbaridad. no hay nada. Bueno, ahora vamos a ver qué nos platica Pérez Blas del Estado de México. Bueno, pues en el Estado de México, en la parte política, pues se asemeja a lo que mi querido Enrique Pastor mencionaba de manera tan jocosa. Evidentemente, hay una descomposición de los grupos políticos que se ve reflejada en pues, renuncias, nombramientos y la falta de planes específicos de trabajo de dependencias tan importantes como son las que están dentro de la Secretaría de Gobierno. Pero de esa parte política, que yo creo que es una característica ya que encontramos en todo el país y en donde también el chapulineo se encuentra en toda su expresión, porque por acá, Enrique, tenemos a un exgobernador que está encabezando ahora el Partido Verde y que está reclutando a expriistas de lo que queda ¿Quién del es? PRI, Erubiel Ávila, está convocando a expriistas de lo que queda del PRI, insisto, para llevárselos al Partido Verde y con eso generar una dinámica de entendimiento con Morena, pero fortaleciendo al Partido Verde en términos de gestión social, por A ver, ejemplo. dime si estoy equivocada. ¿El Partido Verde realmente adquiere fortaleza y dinero en el Estado de México? Ahí fue donde lo adoptaron, ahí fue donde empezaron a reclutar a medio mundo, donde, bueno, pues el propio Salinas Pliego metió a su hija, pero todo fue en el Estado de México, ahí realmente es el pivote del Verde, ¿o me Así equivoco? es. Aunque después, pues, el estado de mi querido Carlos Cardín los adoptó
y se Ah, no. fortalecieron terriblemente Ahí y sí. ahí la dirigencia nacional se hizo de un buen recurso para el financiamiento nacional. Pero bueno, No, si lo que querías era atacarme, no, porque te no, dije no. que ustedes eran los papás del verde, pues lo No, es una lograste, ¿eh? característica política, ¿o no, Carlos? La que tuvo el Así es, verde, sí. en el caso de Quintana Roo. Pero bueno, esto que sucede en la parte política del Estado de México, insisto, es una característica que ya vemos, pues a lo largo del país. A mí me parece que lo más relevante que está pasando en el Estado de México y que va a tener repercusiones de carácter nacional es la crisis hídrica que no se quiere reconocer y que en el caso del Estado de México va a Ujú. poner en una verdadera emergencia social a 16 municipios. Es evidente que el agotamiento del sistema Cutzamala que dota de agua a la Ciudad de México, pero mayormente a estos municipios del Estado de México, porque si bien para la Ciudad de México el sistema Cutzamala aporta un 30% De agua. de agua, en el caso del Estado de México, sobre todo en municipios como son Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Huixquilucan, representa el 70% y en algunos más. Entonces, el agotamiento que está teniendo sistema y que pues desde 1976 que se inició su construcción, ha sido particularmente olvidado en términos de su mantenimiento, reparación y adecuación, aparte de otros fenómenos climatológicos que se han presentado. Bueno, pues tiene metido a 16 municipios del Estado de México en una verdadera crisis social. ¿Y por qué es importante? Y digo yo que tendrá una repercusión nacional. Porque la sequía que está asociada pues a esta crisis hídrica específica a la que me refiero, la sequía que estamos observando en la mitad del territorio nacional, requeriría ya, según los especialistas, de una declaratoria de emergencia nacional. La ley de protección civil establece que ante condiciones de esta naturaleza, el gobierno debería de estar decretando una alerta nacional, una crisis de esta naturaleza amerita una acción de esta magnitud y sin embargo, la Secretaría de Gobernación se niega a hacerlo. Porque ya no hay Fonden, A ese es a lo que voy. ya no hay ¿Y Fonden. cuál es la motivación para no hacerlo? Que no hay los recursos a los que te obligaría una declaratoria de emergencia de esta naturaleza, porque no solamente destruyeron el Fonden, sino se apropiaron de los recursos del Fonden. Entonces, no solamente hay una destrucción institucional que tenía el Estado mexicano para responder estas emergencias, destruida, pues, o sea, Ya, eliminada. el Fonden como tal, pues ya no existe, sino además no hay en este momento un mecanismo que supla al Fonden o a estas ¿Cómo declaraciones de no? Sí hay, emergencias. sí hay. Y La en ese palabra del señor sentido, presidente. bueno, lo que sucede es que se deja a 16 municipios literalmente a su suerte. Y nada más culmino con esto para no extenderme. ¿Saben cuál es la recomendación de la CONAGUA para el Estado de México, a los municipios del Estado de México? Pues perforen pozos, les dijo. Busquen perforar pozos, como si perforar pozos fuese meter una barrena y sale el agua, El ¿no? presidente dice que así es. Y Entonces, además, en así ese encuentras hasta sentido, petróleo. en ese sentido, pues la suerte de los millones de mexiquenses de estos municipios está pues literalmente pues en manos de la irresponsabilidad de estos servidores públicos que no solamente desconocen profundamente su tema, sino que además pues no tienen ninguna empatía con lo que está pasando en los hogares mexiquenses de estos 16 municipios. De ese tamaño y ya no hablemos del sur del estado, en donde la delincuencia pues está literalmente, como en el caso de Guerrero, posicionada ya de la autoridad política, por no decir de los territorios. Es que lo del agua es gravísimo. Y es Así es. más grave y creo que nos cae como bofetada cuando te dicen el agua no se va a privatizar.
Caray, más privatizada la quieres. El agua de los garrafones, las botellas que tenemos que comprar para beberla, las pipas ahora en todos estos municipios que van a estar carentes de agua. Va a haber el cártel de los piperos, ¿eh? Van a hacer su agosto los piperos. Y Perdón, bueno, Lilia, con respecto a este tema que acabas de tocar. Andrés Andrade, que es el secretario de Seguridad del Estado de México, declaró que los grupos criminales tienen ya un esquema para el huachicoleo del agua. Y cuando le preguntan ¿y qué van a hacer? Se quedó callado. fíjate nomás, ¿Cómo ven? En una rueda de prensa. esto sí es patético lo que está pasando en todo el país, porque miren ustedes, estamos hablando de los políticos, de los espectáculos que están dando, de que pues que qué bueno que en una entidad llegó el barcote, etcétera. Pero el Estado de México muriéndose de sed. Óiganme, en Zacatecas el fin de semana mataron a 10, pero ahora en las últimas 72 horas ya llevan 3, y los 3 ligados a la familia Monreal. Y entonces uno se pregunta, ¿en dónde estamos viviendo? ¿En dónde estamos parados? Chilpancingo, Guerrero está desolado. Acapulco sigue sin levantarse. Ya nadie quiere hablar de Acapulco. Acapulco tal parece que se borró del mapa de las noticias cuando están en el momento más álgido, porque los que tenían algún ahorro para comprar mientras encontraban empleo, ya se lo acabaron. Los que tenían algo que vender, ya se lo acabaron. El Monte de Piedad cerró sus puertas en Guerrero. Entonces, ¿qué está pasando allá? Y la alcaldesa de Chilpancingo, aquella señora que vimos todos en las redes sociales y posteriormente su imagen salió en varias televisoras, la que está desayunando con los narcos, pues nada, que se quiere reelegir y además quería ser senadora, Sí. ¿no? Y, y ahora pues quiere la reelección como alcaldesa, y hace 48 horas secuestraron al líder, al coordinador de Movimiento Ciudadano, y para donde volteamos se multiplican los asesinatos de gente que va a participar en política, pero si eso se multiplican, pues los de la sociedad en su conjunto no dejan de sumar menos de 8 decenas. ¿Eh? Ya es un promedio y es una cantidad de cadáveres regados por todo el país, y nos estamos familiarizando con eso. Y nos estamos familiarizando con decir, ah, bueno, es que ya tienen estos el control del precio del pollo, de la tortilla, o sea que si bajan el precio vamos a tener que decir, gracias, señor, Mencho. Bencho, gracias, Ismaelito, Mayito, qué bueno que estás aquí. En fin, a eso vamos a llegar. Pues no lo sé, porque esto está Sí. terrible. Y luego, fíjense, a mí me da en esta parte de exposición que me toca, pues me da gusto que a Ciro Gómez Leiva haya podido evitar que lo mataran. Qué bueno que le hicieron caso y abrieron una investigación. Y ayer, pues ya se encargó, ayer y hoy, de publicitar cómo le fue en la audiencia. Qué bueno, ¿verdad? Pero cuando tenemos un reporte de 70 periodistas asesinados, a los cuales no han sentado a sus presuntos eh, Victimario. victimarios frente al Ministerio Público, cuando siguen estando en carpetas de investigación olvidadas, cuando nadie, entonces uno dice, caray, pues necesito ir a trabajar a Telefórmula, por si algo me pasa, necesito ir a trabajar a Televisa. No, pero ni los de Televisa los han aclarado, ¿eh? Habrá que decirlo. Ni los de La Jornada, ni los del Universal. Caray, ¿qué hay que hacer para que se reciba y se atienda como lo hicieron con Ciro Gómez Leiva? ¿Qué hay que hacer? Porque allá estuvo que el de protección a periodistas, allá estuvieron abogados, estuvo, bueno, pues Cuello Trejo, amigo aquí de Carlos Cardín, y mío también.
y estaba el señor apapachado y el resto de tundemáquinas, de gente que trabaja dentro del diarismo. ¿Qué pasa? Qué bueno que no le pasó nada, qué bueno que hayan seguido su caso, qué malo que haya centenares, porque estamos hablando de este sexenio, pero tenemos atrás el montón de casos sin aclarar, ¿eh? Los cientos de casos sin aclarar, y esos a nadie le importa. Y luego entonces yo también me pregunto, ¿le reclamamos a la sociedad que no participe, que no proteste? Pero nosotros no estamos haciendo tampoco lo que nos corresponde protestando por todo esto, ¿eh? Hoy decimos, pues mataron a otro periodista que era de una página tal, de un medio tal, de un semanario tal, y hasta allá llegó. Al día siguiente nos olvidamos. Y habríamos de poner una lista todos los días, así como Sí, se pone la sí, designancia en el caso de los jóvenes, tener una lista y decir todos los días, a ver, ¿qué pasó con el caso de fulano, con el de Mengano y con el de Perengano? Y al día siguiente, ¿qué pasó con el caso de esto? Y no olvidarlos. Digo, si Acapulco, siendo un centro turístico, ya se olvidó, ya no está. Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero y está totalmente olvidada, y siguen ahí matando gente y sigue la delincuencia paseándose, y eso sí, el presidente habla del envío de miles, de cientos de elementos de la Guardia Nacional. Yo ya todo eso, la verdad, ya casi ni lo entiendo, déjenme decirles. Ya, ahora sí ya sé que me quedo corta de sí. entendederas cuando pienso en dónde estamos. Nos va a ganar el tiempo y una última participación libre. Si me permiten, pues sí es un tema muy doloroso lo que señalas, Lilia, con relación a la importancia que se le ha dado, pues importante el atentado fallido a Ciro Gómez Leiva, pero sí es importante retomar y señalar puntualmente que el 100% de los periodistas asesinados en este país es en el interior de la República, y que a pesar de que existe por mandato internacional y decreto presidencial y asignación de presupuesto el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos, ha terminado convirtiéndose en un centro burocrático de simulación, e incluso ya se sospecha de actitudes de halconeo con relación a todos los periodistas que aparecen en sus enlistados. Creo que es una revisión muy seria que hay que hacerse, porque en la salida del subsecretario Encinas, buscando también protección política, demuestra que en este tenor y en todos los demás ha habido pura simulación durante este sexenio. Seguirán matando periodistas, seguirán persiguiendo periodistas, en tanto cuanto sigamos teniendo desde la presidencia de la República un constante y permanente fustigamiento a la actividad. Y ahora, para culminar, lo que Jesús Ramírez permitió, que fue la filtración de los datos de los periodistas para quién sabe qué fines. Pues sí, mira tú, hay casos sobresalientes, los del asesinato de la familia Levarón, sigue siendo un misterio, sigue sin terminar de aclararse. Lo del asesinato de los jesuitas, pues mataron al supuesto asesino y hasta ahí quedó la cosa. El otro, el de Michoacán, el que lo acribillaron su camioneta, hombre, que es de los que participaba ahí en las guardias locales, pues también sigue sin, o sea, hay nombres de famosos también que siguen en el olvido. Cardín, Pues con la novedad de que 40 empresarios turísticos y 30 choferes de camionetas de transporte bloquearon la entrada al aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, recién inaugurado por el presidente de la República. Los altos costos que quiere cobrar el consorcio del ejército que maneja el aeropuerto por la entrada de camionetas. Cada camioneta tiene que pagar 800 pesos para entrar al aeropuerto. Aparte, pues, ¿cuánto le va a cobrar al turista por su traslado? ¿Cuánto le va a cobrar por las distancias? Está a 38 kilómetros de Tulum
a casi 12 kilómetros de la carretera hacia el monte. O sea, el turista dice, estoy pagando más por mi transfer del aeropuerto a mi hotel que prácticamente por mi vuelo. Entonces, ya se volvió un problema porque estos están convocando a los prestadores de servicios de toda la zona para decir no trabajen con el aeropuerto. El aeropuerto, se ha dicho de paso, debe de ser un aeropuerto que beneficie muchísimo a la zona, acerque más al turista a su hotel y desfogue un poco el aeropuerto de Cancún, que se está saturando no solo con una parte de la Riviera Maya, con los cuartos de hotel en Puerto Morelos, sino ahora con los cuartos de la zona continental de Isla Mujeres. Entonces, esto lo tienen que resolver ya, pero esto significa también lo que está pasando, y decía Alberto Pérez Blas, de la falta de dinero en el país. Resulta que los recursos para mantener este aeropuerto, mientras logra su crecimiento y su equilibrio económico de entrada y paso de aeropuertos, de pasajeros, perdón, es del TUA lo que mantiene al aeropuerto. Pues mientras eso sucede, pues están queriendo explotar a los turistas que están llegando y se vuelve un cuello de botella, porque ya no tienen de dónde recibir dinero para seguir manteniendo obras que están además inconclusas. Partes, hay broncas. Y pues se les gotean ahí los techos. Todos los techos se gotearon con las lluvias, tienen que meter una serie bueno, y ya Oye, para que pero, hablemos. y los Uber, esos entran con sus placas que no son de No, taxi. todo el que entre a buscar pasajeros tiene que pagar 800 pesos por Pero ¿cómo entrar detectan a los al Uber? aeropuerto. Es que todo el que entre están haciendo parejo. Tú vas por tu pasajero, por tu amigo, por tu pariente, te cobran 800 pesos entrar al aeropuerto. Ay, qué barbaridad. Es, No, eso algo, es de pero es un locos. consorcio. Al entender al consorcio del ejército que esto es una cuestión turística. Los llevaron a la feria turística de España y pusieron a la entrada del stand de México, Sedena. Sedena, el tren y el aeropuerto. Y los turistas, los mayoristas decían, ¿qué es Sedena? Nosotros no sabemos. Ah, no, pues es el ejército. ¿Y qué hace el ejército en turismo? Es el único país donde el turismo está manejado por el ejército. Fue verdaderamente un caos ahí para darle a entender a los mayoristas que el ejército maneja el aeropuerto principal Pues a o los el que se está mayoristas y al abriendo. ejército mismo, qué es el Sí. turismo y cómo funcionan los transportes y los servicios que se brindan en torno a un aeropuerto. Y mira, tienen el Felipe Ángeles, tienen ya 6 aeropuertos y ahí van sobre el de la Ciudad de México, ¿eh? Bueno, ya Bueno, lo ya tienen lo tiene con la el Marina. marino ahí al frente, Ujú. ¿no? Y Entonces, es un esto desorden terrible. solo les falta tomar el mando del aeropuerto de Cancún, que es la entrada principal de los extranjeros al país. El No, aeropuerto. pues, pero ¿sabes quién tiene soluciones para esto? Habías de platicar con él. Este señor que se llama Jorge Sanén, ¿has oído hablar de él? Sí, Ah, bueno, porque el él ya regidor. dice que, pues, que van a ser muy impactantes las reformas del presidente, sobre todo las Ujú, que tienen que ver con el Tren Maya en los pueblos ujú, indígenas. Yo creo que el ujú, señor Sanén sí sabe, ujú. mi querido Sí, Alberto. debe de saber. Fíjate, sabe mucho de mole poblano, Sí. mucho. Tenía su expendio de mole poblano. Sabe mucho de negocios pequeños, de cómo sobrevivir, pero luego sabe hacer, convertir como Midas, ¿verdad? Algunas tierritas en minas de oro. Y bueno, la suerte que tenemos es que trabajó en el ayuntamiento y ahora está muy cerca del gobierno del estado. Y que posiblemente lo tengas de alcalde, ¿eh? Dios, O de diputado. Dios no te oiga. Pero ¿por qué no? Si te estoy diciendo que él sabe mucho, ¿eh? Si estuviera mi querida Carmen presente, pero me voy a atrever a citarla, te diría, él sabe mucho del movimiento.
Alberto, cerramos. Pues yo solamente diría, Lilia, que hay problemas severos en el país que lamentablemente por la demagogia política se están soslayando y que son problemas que nos van a alcanzar. Solamente le diría a quien nos da el favor de su atención que los cálculos oficiales que dice que no tendremos agua en el Valle de México para el mes de junio, luego Tamargo señala que es mentira, que en 2 meses tendremos una mayor presión, porque las presas no pueden bajar al nivel del agotamiento total, porque la contaminación del agua las haría inutilizables. Entonces, él está previendo que en 2 meses más tendremos un problema mucho más grave del que estamos teniendo ahora. Y cuando el propio secretario de Seguridad Pública del Estado de México te dice que tienen identificado un huachicoleo del agua, pero que no saben qué hacer, porque al final están llevando agua a las comunidades, pues dices, en estas manos estamos. ¿Y ahora Gracias, qué Lilia. sigue? ¿Y ahora qué sigue? Les mando un saludo afectuoso, mi querido Enrique Pastor y mi querido Igualmente. maestro Carlos Cardín. Pues Gracias, déjenme maestro. decirles que yo quisiera que nos viésemos aquí o en Michoacán y que disfrutáramos de un pescadito que se llama blanco de Pátzcuaro. ¿Se acuerdan del blanco de Pátzcuaro? Sí. Bueno, Que primero era pues, un pescado desconocido, después se convirtió en un pescado muy caro, así solamente para los restaurantes fifi había blanco de Pátzcuaro. Y Pátzcuaro era un lugar del que todo el mundo hablaba, de alguna manera lo conocías. Pues déjenme decirles que está atravesando por una situación en la cual debe un montón de dinero y ya no tiene ni siquiera para pagar la nómina de los empleados del ayuntamiento. Y como ese municipio, hay 1000. Pero, bueno, pues lo importante ahorita es ver que del Instituto Chucho el Roto, para robarle al pueblo lo robado, se saque el dinero necesario para las pensiones. Oiga usted, ¿sabe cuánto recaudó el Chucho el Roto el año pasado? Ni siquiera 1,000 millones. Ni siquiera 1,000 millones. Pero ni se acercaron. Y se necesita un fondeo de 64,000. Pues, Inicial. inicial. Así que, pues, a mí se me hace que los 800 pesos que citas, mi querido Carlos, pues es poquito. Les habían de cobrar más. Porque si no, ¿de dónde? Como decía, No des ¿de ideas. dónde? ¿Eh? Bueno, pues que tenga tu gobernadora dinero suficiente para el carnaval. La no, ventaja aquí es que sobra, lo que sobra no van dinero a para gastar carnaval. ustedes el disfraz para la señora. Ella ya se la vive en Carnaval y maquillaje. ¿verdad? Muchísimas gracias. Y si nos lo permiten, bueno, pues estaremos juntos en el próximo Fuego Cruzado. Carlos, gracias. Enrique, Gracias. gracias. Alberto, Gracias. gracias. Y muchas, muchas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.